Pues muy buenos días a todos, a todas. Gracias por conectarse hoy. Les doy la bienvenida al curso taller especial de filosofía, que bueno, básicamente es un acercamiento que pretendo darles sobre esta materia para tres cosas. La primera de ellas es que puedan de alguna manera aprender las herramientas que necesitan para poder salir adelante en el examen de admisión, ya sea de la UNAM o de la UAM. Recuerden que en la UNAM plantea que haya una parte de filosofía en lo que es área 4, humanidades y artes, y en el caso de la UAM, ciencias sociales y humanidades. Si bien hay unas variaciones respecto al temario de ambas universidades, el 85% de los contenidos básicamente es el mismo. ¿Sale? Entonces de ahí que la apertura sea para ambas pruebas de evaluación, que por cierto, en el caso de la UAM me parece que ya es la próxima semana. ¿Sale? Entonces ahí échenle ganas en aprovechar esto. El segundo objetivo que pretendo con el curso es que, bueno, de alguna manera, en muchas carreras la filosofía es una asignatura pues muy importante. Ok, en la UAM son 20 reactivos de filosofía. Te voy a pedir por favor que me mandes el temario del examen para que pueda cotejar cuáles son los temas que cubro y tratar de apoyarte lo más posible, ¿vale? Entonces, bueno, les decía que el segundo objetivo que yo pretendo con esto es que se visibilice la filosofía como una herramienta y como un campo de conocimiento básico para que ustedes puedan sacarle un mayor provecho a su estancia en la licenciatura. Sobre todo en aquellas carreras en donde la filosofía aparece en el mapa curricular. Pensemos no solamente en aquellas de área 4, en donde, bueno, creo que es bastante visible, no importando si vas para pedagogía, historia, comunicación visual, la filosofía de alguna manera va a estar ahí presente. Y también hay carreras en área 3 donde la filosofía, pues bueno, llega a ser algo tan importante como, por ejemplo, redacción o metodología de investigación, ese tipo de asignaturas básicas que se ven en los primeros semestres. Me remito, por ejemplo, a sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, ciencias de la comunicación, derecho, en todas ellas la filosofía está presente. Y aunque bueno, si nos abocamos a lo que es el examen de la UNAM, no, si bien no viene contemplada, sí es necesario que la aprenda. ¿Sale? Entonces va esto en aras de que pues no tengan tantos problemas con esta rama de las humanidades y que se les facilite esa transición. ¿Vale? El tercer objetivo que pretendo con este taller pues es acercarlos, sobre todo pensando que a nivel básico las humanidades, en general la filosofía, tristemente están en una etapa marginal. No hay referentes firmes que planteen que nosotros nos acerquemos a la filosofía. Es un campo de conocimiento que está invisibilizado, que al no tener un impacto pragmático, por así decirlo, como si lo tienen las matemáticas o las ciencias experimentales, aún, por ejemplo, asignaturas como español e historia, la filosofía quedó en anecdótico, quedó o en el plano de solamente para unos cuantos. Entonces la intención de este taller, de estas clases es no, o sea, la filosofía es tan importante como las matemáticas, no solamente en términos de adquirir un dato duro, sino de generar una serie de habilidades de aprendizajes, de esquemas de análisis que incluso me va a permitir salir adelante en mi examen de admisión, en tanto que va a favorecer mi razonamiento. Y eso pues se conecta con lo que ustedes están aprendiendo en otras asignaturas como español, por ejemplo, matemáticas, para citar un caso. Además que facilita más lo que es el aprendizaje conceptual, ¿no? Y allí entran, por ejemplo, geografía o historia como un complemento
de la filosofía. Así es que es este proyecto un esfuerzo de su servidor para acercarse de una manera un poco más amena a lo que es la filosofía. ¿Sale? Entonces, bueno. Dicho esto, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar. ¿No? Gracias. Recuerden que es un curso, no quiere decir expreso intensivo, porque tampoco no es la idea, pero sí un tanto dinámico. Nos vamos a ver en los próximos 15 días, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, ¿vale? Para que traten de ajustarse los horarios y estén el mayor número de las sesiones posibles. También recuerden que esta semana es libre, sin costo, para que calen la mercancía, como dicen en los mercados. Y es importante que aunque esté el respaldo de que se graban las clases, pues que asistan, ¿vale? Porque lo que yo le estoy apostando, y me parece que es un medio por el cual la filosofía y en general las ciencias sociales y las humanidades vienen, pues se aprende mejor con interacción, ¿sale? Entonces, traten de venir, no sean alumnos fantasmitas, como luego llega a suceder y aparecer en otros cursos, y pues eso les va a enriquecer bastante, ¿va? De igual modo, si por ahí tienen alguna duda, díganmelo, no hay ningún inconveniente. Aquí estamos para poder resolver todas sus inquietudes. Las clases van a ir acompañadas con una serie de actividades y también hice una selección de textos que, si bien no es de carácter obligatorio que los revisen, dado a cómo está planificado el taller, pues no, no daría mucho tiempo de leer a ese volumen. Si es para que ustedes en casa más adelante tengan las posibilidades de ampliar lo que aquí se les dejó. Esos textos más otros recursos de estudio que les voy a proporcionar van seleccionados de acuerdo con el nivel de escolaridad. No son textos muy especializados. Algunos sí tienen una ligera exigencia académica, pero los incorporé porque, bueno, la gran multitud de ustedes está por iniciarse en lo que es el medio académico universitario. Tengo entendido que muchos de ustedes van a carreras de sociales y de humanidades, entonces deben de ampliar un poco más la carga de lectura, ¿no? Entonces, y esto implica un análisis un poco más amplio de lo que solían hacer en el bachillerato, ¿no? Entonces, la idea es que practiquen, quizá inclusive trascendiendo los límites del curso. También van a haber algunas actividades que tienen la finalidad de poner en práctica lo aprendido. Algunas pues los vamos a discutir en clase, otras me las van a regresar y yo se las voy a revisar. Entonces, bueno, la idea es hacerlo lo más provechoso posible. ¿Va? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar inicio a esto. Y para irnos introduciendo en el tema, em, quiero recalcar que la filosofía es una de las disciplinas más importantes que existen. De verdad, yo no soy filósofo, soy historiador, también estudio pedagogía. Sin embargo, bueno, la filosofía ha estado de una manera constante en mi formación, y créanme
que tiene muchas virtudes, no solamente como una herramienta para construir conceptos o categorías, que en mi caso, bueno, yo aplico para analizar los problemas que se desprenden de la historia o de la parte educativa, sino también hay cuestiones prácticas, ¿sale? Como el hecho de generar una estructura de razonamiento lógico, pues que nos permite explicar de una manera un tanto más objetiva y fundamentada lo que es nuestro entorno, la realidad, ¿vale? Que esto, por cierto, va a ser el fundamento de lo que va a ser la ciencia. De hecho, la filosofía, digamos, es la madre de las ciencias. Y aquí yo me atrevo a ampliar tanto ciencias experimentales como ciencias sociales. O sea que imagínense, esto es tan trascendente que incluso se plantean estudiar química, física, biología, pues deberían de tener una base filosófica. Otra cuestión también muy importante en la cual la filosofía levanta la mano es que es, digamos, un conjunto de conocimientos y experiencias que tienen la finalidad de responder hacia una serie de preguntas que incluso van orientando nuestra forma de vivir, así como la configuración de la idea que tenemos del mundo y por supuesto que también hay una serie de inquietudes que forman parte de explicar nuestra existencia. O sea, pese a todo lo que llegamos a ver o el estereotipo que se tiene de la filosofía, bueno, hay un carácter muy práctico, ¿vale? Hay, si bien tiene una esencia, digamos, estructurada, cuadrada, entre comillas, exigente, también es muy pragmática. Incluso hubo un momento, y espero que en las diferentes sesiones que tengamos aparezca, que la filosofía va a estar encaminada a ser una especie de terapia del alma, por lo menos así lo concebían algunas corrientes filosóficas de la antigüedad. Es decir, la filosofía, además de intentar entender y explicar el mundo, iba con la finalidad de calmar, de generar una cierta estabilidad, un entendimiento de lo que somos, pues para vivir mejor. Y fíjense, eso es algo muy rico, ¿no? Eso pudiera hacerlo un tanto parecida a lo que podría aportar la psicología, por ejemplo, o incluso fuera del medio académico, a algunos caracteres de la religión, ¿no? Evidentemente con sus distancias, porque aunque se parecen, pues bueno, no es lo mismo un sistema de creencias como tal que la filosofía misma, y eso. Tu micrófono se apagó. O no sé si tú lo apagaste. Me autocensuré, fíjate, me autocensuré. Entonces, en sí, la filosofía, pues bueno, también abarca problemáticas que son pues muy importantes para nosotros, como por ejemplo la libertad, la verdad, el tiempo, el valor de las cosas, y aquí no me refiero a un valor material, sino hay un valor simbólico de lo que hay a nuestro alrededor, cuestiones como la dignidad, por ejemplo, la idea de justicia, ¿vale? Así es que, bueno, con todo esto, lo que vamos a ver en esta primera sesión, pues ir definiendo, porque ese es un debate abierto, qué sería la filosofía, qué involucraría, cuál sería su objeto, sujeto de estudio, entendiéndola como una disciplina, algunas ramas que la componen, y también vamos a atrevernos a contrastarla con otras maneras que ha creado el ser humano para darle un sentido al mundo y explicarlo. Y aquí, como buen historiador, me es importante destacar el contexto histórico en el que se origina este campo de conocimiento tan bonito, ¿vale? Aclaro que no vamos a acotar ninguna de estas cuestiones, son temas monumentales, inclusive exigen hasta libros, no lo vamos a hacer en 2 horas, esto es, digamos, un vuelo de se sensibilicen al mundo en el que estamos y comiencen a construir también sus propias conclusiones, ¿vale? Tampoco esto
no lo tomen como si fuera un traspaso de información, es decir, como si tuvieran que pensar como yo. De eso no se trata, ¿no? Las humanidades en general y la filosofía más que todas implica una apertura de pensamiento, implica una confrontación de ideas. En ese punto, las humanidades y particularmente la filosofía son transgresoras. Entonces, como sucede con el título a esta introducción, pues atrévanse a pensar, ¿no? Así que para tener más claro hacia dónde vamos, lo que pretendo en esta, ya, ya nos comimos 20 minutos, es tener una claridad más o menos en definir lo que es la filosofía. ¿Sale? Que comprendan algunas características para que más o menos la ubiquen y de cierta manera la diferencien de otras áreas del conocimiento, vean cuál es su relación y esto es importante porque aquí van a apreciar más los aportes que la filosofía les puede dar a su futuro académico, independientemente de la carrera que estén eligiendo. Y también es clave saber qué funciones tienen, de qué manera la puedo ocupar y, por supuesto, su importancia para la actualidad. En tanto que, bueno, ahorita andamos como que en un caos muy de todo mundo tiene la razón, todo es válido, todo se vale y bueno, creo que ahí hay una serie de criterios que hay que respetar, ¿no? En este punto, llenaras de prepararlos para el examen, debemos identificar las diferentes ramas de la filosofía y a qué se están enfocando. ¿Sale? Creo que con eso pueden tener un pasaje tranquilo en esa materia, ¿sale? Y algo que también me parece muy importante es que conozcan las semejanzas y las diferencias entre lo que es filosofía, ciencia, religión y sabiduría popular, ¿no? Que forma parte también de la cultura y la cosmovisión de las diferentes comunidades que integran una sociedad y del cual pues, bueno, nosotros no escapamos. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios acerca de lo que pretendo hacer en este ratito que estamos compartiendo? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar por lo mismo, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Desde los orígenes de la humanidad, por lo menos concebida como seres pensantes que se cuestionan su papel en el mundo y el entorno. Digo, desconozco si otros animales tienen ese nivel de complejidad intelectual, pero por lo menos estoy seguro que el ser humano sí, y desde hace mucho tiempo, aunque no lo parezca, pues ha habido una inquietud por explicar qué onda con el sujeto, con el rol que tiene en su entorno y con el propio medio en el que se desarrolla. ¿Sale? Entonces todo eso se va a ir construyendo a partir de diferentes, por ejemplo, nuestra forma en la que como nosotros interactuáramos con esa cosa que la realidad, que bueno, que voy a tomar como ejemplo la inquietud que tiene David, pues de diferentes maneras, David. Es, son muchos los caminos que conectan ambas cosas que tú preguntas. Si el área que estás eligiendo o la carrera a la que estás eligiendo pertenece a lo que es humanidades y artes, pues de manera factual te vas a enfrentar con 10 reactivos que tienen que ver con filosofía. Eso es algo ineludible, ¿no? Pero están bastante tranquilos. La verdad es que está muy tranquila la parte de filosofía en el examen de admisión de la UNAM. La otra forma que me parece más atractiva es justo las habilidades que la asignatura te brinda. Como ya lo había comentado,
va encaminadas a que ustedes generen estructuras de razonamiento, de que procesen información que en este caso pues están estudiando el examen, identifiquen el tipo de lenguaje que tienen los reactivos, la lógica de cómo estén estructuradas las opciones de respuesta para que ustedes lo vayan resolviendo. Y ahí, por ejemplo, la filosofía va de manera transversal a lo que aportan otras disciplinas, como por ejemplo el español o matemáticas, ¿no? Que son las más cercanas, por así decirlo, a la filosofía. Por supuesto que también hay una interacción muy cercana con lo que es la historia, por ejemplo. Hay diferentes temas en donde filosofía e historia van acompañándose, como se baila en un vals. No podemos entender, por ejemplo, el sistema de valores de una sociedad. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre después de la Revolución Francesa, donde hay un cambio de valores tremendo, donde se deja de lado un poco lo colectivo y se empieza a resaltar más al individuo. Y con esto van posturas como valorar el esfuerzo, el acceso a la propiedad, la idea del progreso, todo eso que a lo mejor ves de manera más concreta en historia, atrás está la filosofía fundamentando. Si nos vamos, por ejemplo, con la etapa histórica anterior, que sería la modernidad, con el antiguo régimen, pues esta cuestión de la tradición, de respetar a la autoridad, de por qué el rey era una figura con tintes sagrados, ¿no? Entonces, ahí se vincula. Si nos vamos con la parte de las ciencias experimentales, bueno, la física, la química, la biología, que también serían hijitas de la filosofía de alguna forma, van en tenor de explicar el mundo físico. La idea del tiempo, la velocidad, la aceleración, el propio paso a través de la evolución, bueno, la filosofía ahí aparece, ¿no? De esa manera, pues, podrías relacionar lo que sería la filosofía con esos otros temas que ves y que a los cuales te vas a enfrentar en el examen, pero insisto, viene una parte en práctica, que eso incluso te va a llevar a aprovechar mejor las herramientas de estudio que tienes, ¿no? No a confiarte en demasía con lo más famoso. Así que ese sentido crítico es lo que va a impulsar a que la filosofía te ayude a prepararte mejor para el examen. Y bueno, no solamente es una cuestión exclusiva de esa experiencia académica, ¿no? Sino a lo que se viene, que es la universidad. Entonces ahí me encantaría que me comentaras a qué carrera vas. Quizá durante la sesión pudiera recuperar bien tu caso, ¿no? Entonces, volviendo a enchufarme en lo que sería esta parte, les decía que la propia experiencia de cómo nosotros interactuamos con el mundo, nuestra cultura y, que va a sacar mi lado historiador, el contexto histórico en el cual nos estamos desarrollando, nos llevan a definir diferentes medios con el cual nosotros le damos sentido a la realidad. No, bueno, David, ahí entra la parte de la ética, la idea de justicia. Está muy metida la filosofía en tu futura carrera. ¿Sale? Entonces, esos medios van a ser 4. La idea de la fe, la sabiduría popular, la filosofía y la ciencia. Vamos a ir diferenciando cada una de ellas. La fe, que se puede ver tanto en la mitología, que la mitología no es otra cosa que religiones que ya no se practican, como con la religión como tal, va a concederle un origen sobrenatural a la realidad. Y las explicaciones van en tenor de una confianza en que una serie de fuerzas de carácter sobrenatural van interactuando para que se desarrolle el mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte de la fe y de las creencias religiosas, porque es el primer esquema con el cual el ser humano va a intentar tanto responder cuestiones muy trascendentales, por ejemplo, híjole, me voy a morir y qué pasa después, ¿no?
hasta porque llueve, porque la Tierra es de determinada forma, el origen del universo. Vaya, estas problemáticas que a lo mejor tradicionalmente son muy específicas de la filosofía, en un momento las creencias religiosas las van a intentar responder. Y eso es algo que se ha mantenido hasta la actualidad, independientemente de que seamos como seamos y de qué manera interactuamos con nosotros y cuál sea el sentido de la vida que le demos, hay un sello, una impronta de estas ideas religiosas. Es más, hasta los mismos escépticos y materialistas depositan su fe en algo que no es capaz de explicarse objetivamente. ¿Vale? Y aquí también sucede algo muy interesante. Cada pueblo, cada cultura, a través de su mitología, hay un trasfondo que intenta explicar qué está sucediendo, de dónde se viene, por qué el hombre es como es, ¿no? Quizá ahí entra su belleza, los mitos, ¿no? Otra forma de explicar qué onda con el mundo y tratar de brindar una serie de respuestas va a ser la sabiduría popular. ¿Sale? Que la sabiduría popular, digamos que es una combinación entre una serie de procedimientos y experiencias que han resultado, que no necesariamente tienen un fundamento objetivo, y por supuesto que eso va aderezado de la fe. Pensemos, por ejemplo, lo que aparece en la imagen. No sé si pueden ubicar qué le están haciendo al bebé. Que les puedo apostar que todos los aquí presentes pasamos por ello. Y es parte de un remedio popular. ¿Identifican qué le están haciendo al bebé? Están tronando su espalda. Ajá, ¿y por qué le están tronando su espalda? Ándale, Pavel, sí. Sí le tronan el empacho. Les digo, todos en algún momento pasamos por eso. Yo no me acuerdo, pero estoy casi seguro que mi mamá o mi abuelita, que fíjense aquí, las depositarias de esa sabiduría popular son los abuelos, son las generaciones más añejas. O no sé si se acuerdan que había otro método para curar, no recuerdo bien qué enfermedad, en el que desnudan al bebé y le pasan un huevo por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro, una Ave María, y no ubico bien qué rezo es, y de pronto el huevo lo truenan en un vaso con agua y la yema se vuelve una cosa así medio negra y el chamaco se calma. No recuerdo bien para qué malestar se aplica ese remedio. Y si ustedes le preguntan a la gente que hace ese tipo de prácticas, oye, pues, ¿cómo se hace? ¿Desde dónde hace? No les dan una explicación objetiva. Es una conjunción de la experiencia con lo que es la fe. Y entonces esto tiene un toque muy práctico. Mientras esto funcione, pues ya lo hicimos. Cuando no, es una práctica que se deja de hacer. Piensen en ese sentido en algunos ritos que hacen los pueblos campesinos antes de la temporada de lluvias. Fíjense que ahí les cuento que esa es Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en una ocasión, por curioso, me fui a acompañar a un amigo que es antropólogo social, a hacer una práctica, a hacer una observación a una comunidad campesina que tienen una tradición muy interesante. Antes de la temporada de lluvias, un fin de semana antes del 23, 24 de junio, más o menos, que es el día de San Juan, se reúne el pueblo en donde comienzan los campos de cultivo. Y si por aquí tengo gente que viene del interior de la República, a lo mejor ya lo ubico. Y se organizan por edades, por tamaños, e incluso como si fueran amigos. Y después de que el padrecito bendice el campo
y los instrumentos de labranza se dan con todo. Se arma una campal de esas, que bueno, yo que soy egresada de Prepa 1 y con todo el rollo de los porros y demás, jamás me tocó ver. No sé si por aquí tenga gente, haya estado en el bachilleres y que le hayan, o en el CCH o en unas escuelas y les haya tocado ver una pelea campal entre porros, pero híjole, ahí todo el pueblo se da, pero macizo. Y la explicación es que la sangre que se derrama en esos campos es lo que va a garantizar que el pueblo tenga una buena cosecha. Y bueno, ahí rastreamos una cuestión que viene desde las religiones prehispánicas. Desde la, sí, más incluso antes de los aztecas, se ve un quemón. En tanto que la sangre era fundamental para mantener no solo el equilibrio del universo, sino garantiza la supervivencia a través de los productos que deja la tierra. Y pasa algo pasado algo bien interesante. Yo quedé maravillado, porque después de los guamazos, la gente convivía como si no hubiera pasado. O sea, había cero rencores. Y es parte de este esquema que viene de la cultura popular con lo que se intenta explicar el universo. Bueno, perdón, el entorno y darle sentido. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, ya más adelante, pues la cosa va a cambiar. Y por ejemplo en Grecia, que bueno, ahí está un debate porque algunos especialistas dicen que no solamente en Grecia, también en otras culturas y en otros lados del mundo se llegó a desarrollar lo que sería la filosofía. No nos vamos a meter en ese debate que está bien lindo, pero vamos sí enfocarnos en que llega un punto en el que la manera en cómo se dan las respuestas a esas cuestiones tan trascendentales, pues resultaron insuficientes. Y entonces eso derivó, ese quiebre que vamos a ver un poquito más a detalle, después va a dar origen a la filosofía, que ahorita vamos a centrarnos bien en qué consiste. Y de la filosofía, como producto de este transitar histórico que va a tener la sociedad occidental, porque la ciencia es parte de una sociedad específica, históricamente hablando, tenemos lo que es conocimiento científico, ¿no? Que bueno, algo que todos nosotros estamos más o menos familiarizados, ya saben, eh, esta postura en el cual yo trato de explicar algún fenómeno que viene de la realidad o algún problema mediante una serie de métodos específicos en donde la confrontación de evidencias y la explicación objetivo, lo más objetiva posible, es lo que fundamenta, ¿no? Y que bueno, a lo mejor ya leyeron en sus otras clases de ciencias, pero cabe señalar que como la filosofía, el conocimiento científico es abierto. Es decir, a partir de la evolución histórica de la sociedad o sociedades que lo van diseñando y del propio avance de las disciplinas en cuestión, se van a ir dando nuevas respuestas a esos problemas. Pensemos, por ejemplo, que en el paso que tenían los griegos, en esta ciencia premoderna, en el que, por ejemplo, decían que la Tierra era el centro del universo, algo que compartían con otros pueblos, y los griegos eran de los más objetivos. Por lo menos Ptolomeo intenta explicar objetivamente esa teoría que es el geocentrismo y que durante mucho tiempo se consideró como válida, pero ¿qué ocurre en el siglo XVI? Que llega Copérnico con una serie de procedimientos más refinados, con herramientas que no tenía Ptolomeo, por ejemplo, los primeros telescopios, y a aquella conclusión llega Copérnico que no, que en realidad es la Tierra junto con otros astros los que van a estar alrededor del Sol.
Y entonces esa idea que fue validando mucho tiempo, que vamos a denominar paradigma, se rompió. Y surge uno nuevo, que en este caso es el heliocentrismo. Y si ahorita, por ejemplo, nos ponemos a leer una revista de Nat Geo, resulta que la cuestión ya se puso mucho, mucho más compleja, ¿vale? Esto también lo retomo porque se llega a considerar a la ciencia como algo inamovible, cosa que no es así, ¿no? Es un proceso abierto, como sucede con la filosofía y hasta cierto punto también con lo que es la cultura popular y hasta la fe. Solamente que por los fundamentos, el proceso de cambio y el acelere de todas estas modificaciones, pues va a ser lento o va a ser rápido. Por ejemplo, la filosofía y la ciencia, en tanto que son disciplinas críticas que constantemente se cuestionan qué hubo con las cosas, pues van a ir sacando diferentes teorías. Mientras que, por ejemplo, las explicaciones que aporta la cultura popular, dejemos de lado para epistemología que es una superstición y que no, todavía no nos metemos en esto, pero con la cultura popular, pues bueno, va en función de lo práctico, de lo que funciona, ¿sale? Y la fe, pues no, las creencias religiosas son las que tienen una mayor lentitud en cuanto a los cambios, porque son una serie de explicaciones que no se cuestionan, simplemente se siguen, ¿no? Aunque bueno, ahí también la religión mete otras cosas, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, a todo esto, ¿cómo podrían definir a la filosofía? ¿Quién me quiere dar su concepto de lo que es la filosofía? Ciencia que estudia el deber de la existencia. Órale, órale, David, ahí pon unas palabras un tanto pesadas, ¿eh? O me causa curiosidad, ¿qué entiendes por deber de la existencia? ¿Cómo defines eso? Mientras los demás, pues, súmense a la discusión, muchachos. Muchachos y muchachas. Que no les da pena. A ver. Deyanira, ¿andas por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo podrías definir a la filosofía? Tal vez como el estudio del conocimiento a lo largo de las épocas. No lo sé. No te apures, no te apures. Ok, ok. Vamos a ver. Ah, ya se me fue nada. Mario, Yo la definiría como ciencia que estudia, pues, el cómo obtenemos el conocimiento, ¿no? Por medio de la razón y pues todo lo que conlleva, ¿no? De hacernos preguntas, todo esto, para cambiar, pues, nuestra forma de ver el mundo y de construir la realidad. ok. Ok, suena
Suena interesante, pero aquí ya me formaron, ya me provocaron otra pregunta. ¿La filosofía es una ciencia? Bueno, a lo mejor a partir de aquí ya les voy a caer gordo por tan... Bueno, igual sí tengo esa duda, de hecho, si la filosofía es una ciencia. Ok. Pavel nos dice que es un estudio que nos ayuda a analizar, criticar, evaluar y definir las maneras en las que comprendemos ideas, supuestos o prejuicios. Y me llama la atención de que la relacionen con la ciencia. Es muy interesante. Pero ¿por qué sería una ciencia? Y aquí ya estamos rastreando por ahí lo que ustedes están entendiendo por ciencia. Y si fuera una ciencia, ¿por qué entonces filosofía no está en área 1 o en área 2 o incluso área 3? ¿Por qué está con los rebeldes, con área 4, ¿no? Con los que dicen que, bueno, incluso este es puro choro. La raíz de eso, pues sería en cómo ustedes están definiendo lo que es ciencia. Aquí vamos a ver qué tan bien les fue en sus primeras clases de física, química, biología. Por ejemplo, bueno, una ciencia, bueno, Ujú. características de la ciencia es que es replicable, comprobable, entonces ahora sí que, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? O sea, un problema matemático siempre va a dar la misma respuesta, porque pues tiene como un método, tiene un proceso que es como que inamovible, en específico de la matemática. En Aun- Aunque hago así con las matemáticas, porque ni siquiera los mismos matemáticos le dan la categoría de ciencia a las mates, ¿eh? Incluso algunos dicen que las mates es una especie de filosofía. ajá, la matemática teórica, ¿no? Pero bueno, Ajá. ese es como otro lado. Y bueno, en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, la filosofía, pues si evaluamos si es justo, por ejemplo, enjuiciar a una persona que se robó un gansito junto con alguien que se robó 1 millón de pesos, pues ahí tendría que evaluar, ¿no? Por ejemplo, a través de la filosofía del derecho, me imagino yo, si es justo o no. Entonces ahí yo pienso que no es una ciencia la filosofía, pero tiene características que pueden ser relacionadas a la ciencia, eso sí. Y ¿Qué ya. es qué es lo que distingue un poco en sí a las humanidades? Son un campo abierto, más acorde hacia la parte interpretativa, quizá más fácil de cuestionar, subjetivo, en tanto que tiene que ver desde dónde lo estás partiendo y que no traen consigo respuestas universales o un tanto estáticas, por así decirlo, como si sucede con la ciencia. Y bueno, comentaste algo muy importante, la parte de la experimentación, porque bueno, la filosofía tiene pues, varios métodos, ¿no? Que la mayéutica, que la analítica, que la fenomenología, que esto, que el otro. Pero no llegan a este conocimiento aterrizado y de hecho un buen filósofo, por lo menos eso es lo que me explicaron mis profes de filosofía, es aquel que no te vende una verdad ya establecida, sino que te invita a cuestionar. Y la ciencia en ese punto es un tanto más lenta, en tanto que su método que implica un cuestionamiento y una reproducción del fenómeno, para el caso de las ciencias experimentales, para el caso de las sociales, implica una interpretación, sí se va más tranquilo en ese punto, ¿no? Y no es hasta la propia evolución de la disciplina cuando
esa idea aceptada, que bueno, un lenguaje más académico llaman paradigma, se comienza a romper, que era lo que les decía entre lo que es el modelo geocentrista y el modelo heliocentrista. Y la filosofía no, la filosofía no tiene esa clase, es mucho más flexible, de ahí que sea tan atractiva y al mismo tiempo tan desafiante, un poco parecida a las matemáticas. Las matemáticas son herramientas para demostrar, calcular, fundamentar una serie de cálculos, pero no llegan a algo aterrizado. Sin embargo, son importantísimas, pues sin matemáticas no podemos concebir el desarrollo de las ciencias exactas, química, biología, física. Sin las matemáticas, olvídense de ser buenos ingenieros o buenos arquitectos. Un tanto parecido es lo que es la filosofía. Ahora, hay algo muy importante. Una ciencia es aquella que tiene un sujeto, un objeto de estudio bien definido. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es la economía, es la ciencia social que se encarga de estudiar cómo las sociedades han desarrollado los medios para, a través de su interacción con el entorno, satisfacer sus necesidades materiales y cómo distribuirlos. Es decir, la riqueza. Si nos vamos con la antropología, ciencia que estudia las sociedades y su contexto cultural. Si nos vamos con historia, que por eso en mi personal punto de vista yo sí estoy a favor de que la historia es una ciencia, no una humanidad, porque la historia tiene un sujeto de estudio definido. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar a los hombres a través del tiempo y un espacio. Pero como bien lo comentó Pavel, la filosofía se estudia cualquier cosa. No está definido bien que estudia la filosofía. Quizá lo más representativo es el hombre y la manera en cómo interactúa con su medio y le da sentido. Pero es abiertísimo. Muy a pesar de que tiene, por ejemplo, la lógica. La lógica sí es una de las ramas de la filosofía más formales y objetivas que tiene. Pero aún así, tiene una fuerte carga de subjetividad. Ahora, no hay que quedarnos con la impresión de la lógica matemática, que es, digamos, la que más predomina, o esta introducción de lógica que tuvimos en la preparatoria, ¿no? Que es una lógica un tanto más, si lo quieren ver así, tradicional. No, la lógica es chistoso porque en aras de buscar una objetividad, una demostración de las ideas, pues también no escapa de esa subjetividad. ¿Sale? Y tiene mucha razón Pavel en su comentario en el chat. La lógica se enclava más en la forma, en cómo estoy argumentando las cosas y cómo sería la consistencia de la idea que yo estoy planteando, de los argumentos que yo estoy exponiendo. Que ahí, fíjense, se parece un poquito a español. Ustedes recuerdan la parte de las propiedades textuales. Pero en cuanto al contenido, ahí sí, exactamente como bien lo comenta Pavel, puede ser rebatido o criticado. Que eso, bueno, David, considerando que vas para leyes, es algo que podría llamarte mucho la atención. Entonces, para ir cerrando este debate, o por lo menos dejándolo momentáneamente en punto, vamos a ubicar a la filosofía como una doctrina o un conjunto de estudios que mediante el análisis, aquí voy a parafrasear lo que nos aportó Pavel, nos va a llevar a evaluar y a definir el cómo nosotros nos concebimos, nuestra manera de cómo interactuamos con nuestro entorno y, por supuesto, con nuestros semejantes. Esto que implica que la filosofía, como sucede con las matemáticas, va a generar una serie de categorías, conceptos y teorías que van a plantear explicar el mundo, van a plantear explicar cuestiones tan complejas como, por ejemplo, el origen de las cosas.
la idea de justicia. Imagínense, ese es un temor. Pensemos lo que de la definición de un crimen, por ejemplo. ¿Bajo qué perspectiva es un crimen y en qué contexto? ¿No? Porque una persona del calibre de Carlos Slim, cuando se le demuestra que fue partícipe de un fraude, no tiene gran trascendencia o son muy livianos, y aquel que, por ejemplo, asalta en una combi, que bueno, es algo que no nos agrada, pero que a lo mejor el compa no tuvo oportunidades de desarrollo, le echan 20, 30 años de cárcel. Y de la comunidad. Me remito, por ejemplo, a estos videos que han salido en redes sociales en donde a los asaltantes pues, les ha ido bastante mal y la gente se vangloria. Pero ¿qué pasa con estos industriales, con estos empresarios o con estas personas que son unos charlatanes y que además inclusive llegan a tener la osadía de hasta venderte cursos de superación nacional, superación personal, pero que es un desfalco? En algunos casos se llegan a ver hasta hacer con modelos de conducta. Piensen, por ejemplo, en la perspectiva que se tiene de gente como Carlos Salinas de Gortari. Una persona que por sus acciones generó un gran daño al país y afectó a los mexicanos de una manera terrible. Y hay gente que lo ve como un buen estadista. Entonces, la asignatura o la disciplina que llegan a temperar y enfrentarse a esas cuestiones tan canijas, pues es la filosofía. ¿Sale? Entonces, es una herramienta que va a permitir generar formas de explicación que después van a ir aplicando otras disciplinas. Por eso dicen por ahí que la filosofía es la mamá de los pollitos. Y yo comparto esa postura. ¿Sale? Insisto, mi trabajo como historiador poco nada sería si no hubiera un acercamiento con la filosofía. Meterme en las cuestiones del tiempo, por ejemplo. Bueno, ahí ya les estoy dando un chispazo de que pues, la historia no siempre es el dato o los nombres o las fechas, ¿no? Son mucho más cosas. Piensen, por ejemplo, en cualquier otra cuestión, ¿no? Cuéntenme por ahí qué piensan estudiar para ir remitiendo más ejemplos cercanos a ustedes que les llame la atención. Pero bueno, dudas en lo que es la filosofía, de lo que se trata y hasta cierto punto de lo que se propone. Sí, no. ¿Cómo vamos, chicos? Chicas. Ándale. Sí, muy buen, muy buen referente, ¿eh? Y por ahí se me vino otra idea más. David, adelante. Sí, hola a todos. Sí, creo que bien lo dijiste al principio. La ética me puede funcionar muy bien en la formación de la abogacía y asimismo hacer justicia según sea el caso y como lo necesite ser aplicado en ese momento a partir de la filosofía, la justicia.
Ujú. Sí, sí tienes razón. Tienes toda la razón. Y bueno, por ahí ya en el chat te estamos dando algunos pensadores que pudieran llevarte a esta cuestión de cómo la filosofía pudiera servirte para el derecho, ¿no? Por ejemplo, Pavel, que bien lo cita, está Cicerón, ¿sale? Que es de los referentes del derecho romano. Si nos vamos a una cuestión de justicia y de oportunidades, que por cierto es algo que está muy en boga, pues hay algunas partes que llega a exponer John Rawls, que es un filósofo norteamericano que está con esta cuestión de la justicia, también pudiera servirte. Y bueno, hay clásicos, ¿no? Montesquieu, por ejemplo, si nos vamos con ya un rollo del derecho, pero que va vinculado con la política, por ejemplo, la división de los poderes y los límites que pudiera tener un ciudadano respecto al Estado, pues ahí entra. Por ahí también Rousseau con el contrato social puede ser un referente, ¿vale? Entonces, sí es bastante cercana la relación que hay entre filosofía y derecho. Y los demás, insisto, cuéntenme hacia qué carrera van, qué, qué pretenden estudiar para que podamos acercarnos un poco más a esos ejemplos y esto pues les resulte también un tanto más práctico. ¿Sale? No, tú traes el sello. Tú traes el sello, padre. Y bueno, espero que con esto te lleve a querer estudiar más la asignatura, aunque aclaro, insisto, no soy filósofo, pero ojalá que esto te lleve a tomar bien esa decisión. Y wow, tengo una futura colega, qué bonito, dos futuras colegas. Ah, pues, ¿qué les puedo decir? La filosofía y la educación tienen un encuentro del tercer tipo. De verdad, no podríamos entender la educación sin antes tener un esbozo de filosofía. Ya que la educación, entre otras cosas, es una serie de mecanismos o recursos que intentan formar a los individuos bajo una idea específica de orden, perdón, del ser humano. Entonces ahí viene una fuerte carga de filosofía. De hecho, toda la carrera, toda la carrera, toda la carrera, toda la carrera llevan filosofía. Ah, bueno, Mario, pues también, aunque no lo creas, las artes y la filosofía tienen el simple hecho de concebir cuál es el sentido de lo que yo quiero crear artísticamente hablando, tiene una impronta de la filosofía. ¿Sale? Así es que recomiendo aprenderla bien, internarse más en ellas porque pues es, les digo, el símil a matemáticas con física. Y pues ya se dieron cuenta que incluso para ciencias experimentales la filosofía tiene mucho que ver. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que definiría el pensamiento filosófico? No tendría la impresión de que el pensamiento filosófico nada más es ponernos así bien profundos, aventarnos un escrito, un choro mareador y ya, ¿no? Ya soy filósofo. Como bueno, también algunos llegan a abusar de esa cuestión, ¿no? Aunque no lo crean, hay una serie de reglas y de
no quiero decir requisitos, pero sí puntos a cumplir que van definiendo pues al pensamiento filosófico y a la filosofía en sí misma. Una de ellas es la pregunta. Y esto parte de nuestra capacidad de asombro. La capacidad de asombro es esta sensación que nos permite descubrir nuestro entorno y el vínculo que tenemos con él. Es lo que nos llega a cachar, a interesar. Y eso, posteriormente, implica dudar por qué se dan las cosas. ¿Sale? Y algo que también es muy importante, la visión totalizadora. Me refiero a que, a diferencia de cómo quizá nos llegan a mostrar esta disciplina en donde, por ejemplo, la ética no tiene que ver con la estética, es decir, con la parte del arte y lo que es lo bello, ni menos con la lógica o con la parte del conocimiento, que sería de epistemología. La filosofía va a conjuntar todo. Y bueno, hay ejemplos que son muy característicos de esa cuestión. Tienen a gente como Platón, como Aristóteles, que sus teorías éticas van acordes a lo que ellos pensaban del arte, del conocimiento mismo, que no es más parte de la concepción específica de un ser humano. Otro tanto lo pueden checar con gente como Kant, que a lo mejor lo van a ver ya en la carrera. Ese compa, sin salir de su casa, va a vincular su teoría ética que tiene que ver con autonomía y con la influencia que deja la ilustración, con su idea de la historia, que tiene que ver con este rollo de la libertad, y la teoría estética que le está planteando. Van orientadas hacia lo mismo, se van complementando y hay enlazos muy abiertos entre ambas posturas. O Nietzsche, que bueno, es un bigotón que ahorita está siendo un tanto famosón, pero si quieren entender mejor a Nietzsche, su concepto de ser humano, el superhombre, va en relación a lo que él pensaba del arte y por supuesto que para triangular, ahí entra la cuestión de la ética. ¿Sale? Entonces, eso es algo que también resulta muy interesante de la filosofía, pero no niego que tiene cierta complejidad, sobre todo, y aquí echando mano de la parte de la pedagogía, de la manera en cómo estamos formados en la actualidad. Es decir, me refiero a que la manera en cómo comprendemos las cosas está separada. No vemos un vínculo, no vemos esta visión total del asunto. Creemos que matemáticas, historia no se llevan, que si soy buena en biología, casi casi por tradición me tienen que cagar la historia o las matemáticas, que si voy para derecho, no sé, ¿no? Me asumo como una persona ambiciosa que tengo que argumentar muy bien, pero si me ponen un rollo de ciencias o una cuestión un poco más específica de humanidades, cruz, 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 ¿no? Y la verdad es que no, no es así. No es así. Y ese es uno de los aportes que deja la filosofía. ¿Sale? Entonces, no hay que perder de vista esto. Y vuelvo a lo mismo. Va en pos de una explicación argumentada. No es como incluso lo llegamos a ver en redes sociales, ¿no? Que no está mal mostrar su opinión. Mostrar una opinión no está mal. De hecho, qué padre que se ve. Sin embargo, no es lo mismo vender eso como si fuera una verdad. Y eso, bueno, vamos a entrar ahí un poquito más a detalle con lo que sería epistemología. Pero muchas veces expresamos las cosas sin tener un conocimiento ni siquiera mínimo de ellas.
y peor aún, nos casamos con la idea de que eso es cierto. Y como diría Juan Osorio, pues es mi verdad, ¿no? Entonces, en este punto la filosofía es bastante importante porque nos dice, güey, espérate tantito. ¿Desde dónde estás partiendo? ¿Qué bases estás agarrando para poder decir que lo que estás diciendo sea la neta del planeta? Y pues ten en cuenta que bajo esa forma de pensar hay otros mirares que no estás considerando. Ahora, ¿hasta qué punto están hablando más tus prejuicios, esta subjetividad que a veces es amenazante, a lo que es un argumento más claro, más objetivo? Ahí entra la lógica, ¿no? Entonces ahí la filosofía nos para los tacos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Bueno, ahora, como se habrán dado cuenta, la filosofía se mete a un campo muy amplio, que es muy difícil de que se delimite, ¿no? Así es que para esto vamos a tener que la filosofía, bueno, tengo que cambiar esta imagen, o sea, muy bien, va a dividirse en varias ramas. Y aquí está muy interesante, chicos de área 4, 3, porque pueden tener de muchas maneras. Explico las ramas y ahorita vuelvo a tu pregunta, ¿va, Clau? Porque es bastante atractiva. Eso está padre. Eso está padre. Y esa pregunta tiene una impronta de filosofía, pero buenísima. Buenísima, buenísima. Ahorita vuelvo con ese pollito. ¿Sale? Bueno, entonces les decía que la filosofía se va a dividir en varias ramas. Vamos con el orden que pues, se presenta, que se presenta en este esquema, que prometo cambiarlo porque sí ya me di cuenta que no se ve muy bien. La metafísica va a ser la disciplina filosófica que va a entrarle al mundo del abstracto, es decir, al mundo que no es material. La metafísica abarca, por ejemplo, desde rollos de cómo concibo, qué es un número, qué es una letra, hasta, bueno, la muerte. ¿Qué va a pasar después de que yo entregue el equipo? ¿Vale? Así es que, bueno, con esto, pues metafísica no es tanto como a lo mejor llegamos a escuchar a partir de ciertos cultos New Age, esas cosas. No, la metafísica va a ser una disciplina filosófica que se encarga de estudiar lo abstracto, lo que va más allá del mundo material. Palabras, números, ideas. Y por eso va a ser la gran amiga de la ontología. La ontología es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar al ser y al origen de las cosas. De hecho, la ontología va a ser la primera rama que va a aparecer de la filosofía y por ella aparece la filosofía, porque las primeras preguntas que dan pie a la formación de esta disciplina tienen que ver con esta onda. ¿Qué soy? ¿Cómo me defino? Y a los griegos les calaba una pregunta que, bueno, hicieron que ahí se tardaran muchos siglos. ¿Cuál es el origen de las cosas? Lo que ellos llamarían arjé. ¿Vale? Entonces la ontología es
Una disciplina que inclusive, no sé si en algún momento les tocó, que en mi adolescencia sí ocurrió, en el que te preguntas, chale, ¿y qué soy? ¿A qué vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido del que yo esté haciendo las cosas? O a lo mejor se vale no tener un sentido. Estas preguntas tan densas que yo de chavito sí me las llegaba a hacer, se desprenden de una onda ontológica. ¿Sale? Y bueno, ya de ahí incluso pudieran conectarlo con la parte psicológica, ¿no? Entonces, bueno, a estas dos se va a sumar la parte de lo que es la lógica, de la cual, bueno, vamos a ir hablando un poco más a detalle en las siguientes sesiones, que es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar la estructura y la velocidad de un argumento. ¿Sale? Es decir, que a través de estos mecanismos nosotros vamos evaluando si un razonamiento es correcto o incorrecto. Y más aún, qué tan verdadero es. En tanto que la lógica intenta ajustarse a la realidad lo más posible. Y aquí, bueno, rescato lo que comenta Pavel. La realidad tampoco no es estática, no es 100% uniforme. La realidad también tiene un cargo de subjetividad, entonces eso de alguna forma pues permea un poquito a la lógica, aunque la lógica trata como que de agarrarse, ¿no? Trata de ver de, espérame, ¿para dónde jalo? ¿Sale? La ética va a ser la disciplina que va a estudiar la moral. Es decir, la naturaleza de los actos humanos, qué es lo que consideramos como bueno y malo. Porque en diferentes contextos es válido hacer esto y en otros es totalmente reprobable. ¿Cuáles son los valores que integran la moral de cada comunidad? Porque cabe señalar que la moral no es uniforme, va a variar de acuerdo con la cultura y con la comunidad y hasta con el contexto histórico de las personas. Hagan un contraste. Lo que sus padres cuando tenían su edad definían como correcto y válido, como bueno, aceptable, no es lo mismo a como ahora ustedes lo están asumiendo. ¿Sale? Ahora no confundamos ética con moral. Que eso le vamos a entrar un buen ratito en las siguientes clases. La estética va a ser la disciplina filosófica que se va a encargar de estudiar lo que es lo bello y qué representa lo bello. ¿Sale? Y otra vez recuperando la parte de la visión totalizadora, pues lo que nosotros consideramos hermoso, implícitamente viene una parte ética como lo válido, está sujeto a una cuestión lógica, plantea un fundamento ontológico y además está también vinculada a la parte del conocimiento. Y si somos un poquito más intensos, hasta la idea de lo bello tiene un trasfondo político. ¿Sale? Entonces, todos esos broncas, ¿por qué una obra de arte me genera determinadas emociones? Por ejemplo, la experiencia misma de vincularme con un objeto artístico, pues es lo que va a ser parte de la estética. Y la epistemología, que a mi gusto es de las más complicadas, pero al mismo tiempo fascinantes, yo he de confesar que todavía no me meto mucho a esta rama, pero es la disciplina que se encarga de estudiar al conocimiento, cómo se produce, de qué manera y de qué manera se valida. La epistemología es la que nos lleva a diferenciar entre lo que es netamente un conocimiento. Y bueno, ya de ahí nos estamos desprendiendo a tipos y niveles de conocimiento. Y cuando es solamente una opinión, un argumento que no tiene un fundamento muy claro.
¿Sale? Entonces estas son las ramas de la filosofía. ¿Sale? ¿Hay algún comentario, duda? Aportación, curiosidad. ¿Vamos bien? Sí, la voy a cambiar. La voy a cambiar. La verdad es que sí se distorsionó un poquito. La voy a cambiar. Ya en el material que les voy a dar, van a tener un mejor cuadro. ¿Sale? No pensé que se fuera a distorsionar tanto. Uf. Y bueno, ahora sí, volviendo a la pregunta de Clau, que bueno, aquí la conecto con otra parte de lo que es la filosofía, pues es introducirla a la vida cotidiana y a la importancia. ¿Cómo se puede introducir la filosofía en la vida cotidiana? Bueno, me parece que hay de diferentes maneras. La primera de ellas es a través de la duda. Es decir, haciendo un cuestionamiento de lo que nosotros solemos creer como válido, de nuestras creencias. Ahí entra la filosofía. Otra manera de involucrarla en la vida cotidiana es, digamos, generar nuestros propios argumentos, pero no solo desprendiéndonos de nuestra experiencia, porque si bien la experiencia que cada uno tiene frente a cualquier situación de la realidad es una fuente de conocimiento, no es tampoco un conocimiento de carácter universal. Por ejemplo, yo estuve en la prepa 1 y me fue relativamente bien, aunque académicamente no tanto. Reprobé algunas materias. Sin embargo, de acuerdo con mi experiencia, yo puedo decir que la Escuela Nacional Preparatoria es uno de los mejores modelos de bachillerato que existen. Una manera de incorporar la filosofía a esta cuestión es, ok, me dice el profe que la prepa es de lo más chingón que hay. Algunos dicen que no es cierto, es el CCH. Algunos no, que es el Boca. A ver, vamos a ver por qué el profe dice eso, más allá de la experiencia personal. Y entonces eso nos lleva, por ejemplo, a visibilizar, bueno, el plan. ¿Qué, qué materias les está dando la preparatoria? ¿No? Y lo más importante, ¿qué tipo de individuo quiere formar la preparatoria? Porque para eso van conectados todas estas materias que a lo largo de esos 3 años, bueno, algunos tuvimos más, vamos a ver, ¿no? ¿Qué se pretende que uno tenga, no sé, educación estética y artística, química, biología, educación para la salud, doctrinas filosóficas y demás, ¿no? Entonces, haciendo una evaluación de eso, una confrontación, ahí yo estoy aplicando la filosofía, puedo ver hasta qué punto lo que me dice el profe es cierto y hasta que, bueno, ya superó las fronteras, el cuate le está echando mucha crema a sus tacos, ¿no? Entonces, esa es una parte. En otra cuestión que Pavel también ahí lo dice de una manera muy atinada en el chat. ¿Por qué el arte sigue siendo arte? Más allá de que ese sea una cuestión que es considerada como un bien de consumo. Muchas veces está ese debate, ¿no? Hasta qué punto los bienes de consumo que provienen de la industria cultural, de la industria del entretenimiento, realmente es arte. ¿Y por qué el arte es arte? Ahí entra la filosofía, a hacer esta balanza de las cosas, ¿no? Ahí está la parte de la estética.
Otra cuestión tiene que ver, por ejemplo, con la política. Ahorita está muy en boga el rollo de Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya y tal. Bueno, más allá de rollos persuasivos, ¿hasta qué punto este compa está haciendo bien su trabajo como presidente? ¿Desde qué ámbitos él está fundamentando las decisiones que está tomando? Y realmente los proyectos que está impulsando son en beneficio de la sociedad o solamente es para favorecer a un cierto grupo. ¿De qué manera este sello popular que está tomando su régimen realmente es para la gente y no para generar relaciones de dependencia? Y viene aquí una cuestión muy importante, porque un sector muy amplio del país, pese a las limitaciones que pueda tener AMLO, lo defiende a capa y espada. Esas son preguntas en donde estás aplicando la parte de la filosofía. Ahora, la idea no solamente es quedarse en esas preguntas, sino es, en la medida de lo posible, construir una serie de argumentos más o menos objetivos, fundamentados, que permitan al final respaldar tu postura, ¿no? Y eso implica conocer. La filosofía, insisto, nos lleva a romper las fronteras de la experiencia personal, de la opinión. Nos lleva a retarnos, a ver hasta qué punto lo que yo estoy pensando es correcto. Por ejemplo, pueden aplicar una expectativa en cuanto a sus intereses y la idea de progreso que tienen. ¿Por qué estudiar derecho? ¿Por qué estudiar pedagogía? ¿Qué es lo que me estoy planteando? ¿Y realmente es válido? Y en cuanto a utilizar la filosofía para resolver mi examen de la UNAM, creo que, bueno, eso ya lo comenté antes. Va en función de hacer un análisis lógico del reactivo, de vincular esta parte del razonamiento con lo que aprendí de mis otras materias y leer con mayor precisión. Ahí entra la filosofía. Y también de alguna manera relajarnos. Ok, el examen es un desafío importante, pero tampoco es la mamá de los pollitos. Insisto, la filosofía nos lleva a ir más allá de lo que comúnmente se piensa. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, y ese es uno de los debates que ahorita están, pero a tope. Porque desafortunadamente para área 3 no se contempla filosofía como campo de estudio. La filosofía no aparece como historia, como química, como matemáticas. No te van a preguntar de Platón, no te van a preguntar de Aristóteles. Sin embargo, como ya lo dije antes, el conocer a estos vatos, el conocer cómo se construyen las cosas, te va a dar un análisis de discurso. Análisis de discurso que va a potenciar lo que aprendiste en otras materias y entonces te va a dejar en mayores posibilidades para acreditar el examen. Y bueno, estás haciendo una inversión a mediano plazo porque para derecho sí ya va a estar presente la filosofía. ¿Sale? Entonces, ahí, fíjense otra cuestión. La filosofía nos reta a no ser reduccionistas, ni conformistas, en el sentido de, como en mi temario no viene esto, pues no lo voy a estudiar, porque casi no me sirve de nada. Hay que conocer las razones de las cosas y vincularlas con lo que son mis intereses inmediatos, pero también a mediano y largo plazo. En pocas palabras, la importancia de la filosofía nos lleva a ir a ver más allá de lo evidente, más allá del usual. Recuperando lo que comenta Clau, pues bueno, ok, la tecnología ayuda muchísimo. Tal es así que ahorita estamos teniendo clases gracias a estos adelantos tecnológicos. Pero vale la pena gastar, hasta qué punto es favorable que nosotros tengamos cada 2, 3 años una nueva generación de celulares.
¿Hasta qué punto es benéfico que, por ejemplo, si hacemos una comparación temporal, hace 5 o 10 años, un individuo no tenía más de 2 o 3 redes sociales? Vamos a dejarlo 10 años, cuando Facebook va a comenzar a ser popular. ¿Qué tanto afecta que ahora uno tenga, pues prácticamente ahí un crisol de redes sociales? ¿Y eso cómo afecta en interacción con el mundo? Ahí realmente la tecnología me acerca, el hecho de que tenga Twitter, Instagram, Reddit, TikTok, etc, etc, etc. Y en el plano, por ejemplo, educativo, ok, también la tecnología ayuda, hace que el proceso educativo sea más interactivo y más dinámico, pero realmente hasta qué punto favorece. Y aquí no quiero sonar como un viejito, mala leche, pero yo he notado que a medida que se le da más peso a la tecnología en los procesos formativos, el individuo es más reacio a aventarse cosas complejas. Se desespera más rápido, por ejemplo, al leer. Y es cada vez más presente la situación del conocimiento acelerado y del reduccionismo que les contaba. Llevo ya varios años en esto y a partir de la pandemia, que es donde se ha involucrado más las famosas TICs, yo he notado que los chicos están perdiendo esta capacidad. Se desesperan si no les pones un quiz, por ejemplo. Y no voy en contra de eso. Me parece muy interesante que gamifiquen la educación, que tú tengas una plataforma en donde tengas tus estándares y organices rallies con tus alumnos y todo muy lindo. Pero ya cuestiones más complejas, más profundas, noto que hay un desfase pero cañón. Y no quiero sonar prejuicioso, pero a veces da la impresión de que a medida que la tecnología se implementa en la educación y en general en nuestra vida cotidiana, nos hace más flojos, nos hace más, no quiero decir brutos, sino mm, sosos, poco hábiles para aprender. Insisto, tiene sus virtudes y virtudes muy buenas, pero no siempre es la panacea de la vida. Ahora, ahí entra también la filosofía. Si estamos en el plano educativo y de pronto están, por ejemplo, con una escuela que está remarcando que todos sus profesores ocupan plataformas educativas y bla, 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 ok, pero ¿hasta qué punto realmente eso está favoreciendo que yo realmente aprenda? Y con aprender no quiere decir que yo esté en Classroom respondiendo un cuestionario y ya, sino que me permita moverme en los diferentes ambientes de aprendizaje, conocer cada uno de los recursos. Porque, por ejemplo, un punto muy en contra que tienen ahorita ustedes que están enfrentando al examen de la UNAM es que si no se mueven en determinados recursos de estudio, le hace guías, pero sobre todo podcast, videos de TikTok y cuánta cosa ahorita ya se inventaron, difícilmente aprenden. Siendo que, considerando la bronca educativa en la que estamos, con eso no es suficiente. Cada vez llegan con menos elementos formativos que les permitan enfrentarse al examen. Y en contraste, esos recursos de estudio cada vez llegan más laxos. O sea, sí puedes aventarte un quiz súper fregón de historia y geografía, pero eso no te garantiza realmente que estés aprendiendo. Te puedes divertir, sí, por supuesto, yo lo he hecho, pero eso no necesariamente te lleva a que aprendas. Hace falta otras cosas que me parece que se están perdiendo. Y eso es todo un debate, ¿eh? Eso es todo un debate. Entonces, ver las dos caras de la moneda, ir más allá del canto de la sirena, es lo que le da la importancia a la filosofía. ¿Sale?
Ya si nos vamos, por ejemplo, con cuestiones más mundanas, la filosofía nos lleva a conocer mejor nuestra naturaleza, que es muy compleja, y nos hace de alguna manera defendernos de cuestiones de, es que tienes que ser feliz y exitoso por siempre, si no eres un fracasado. Cuando no siempre es así. La idea del deber ser, por ejemplo, que eso es algo que también está muy clavado con nuestra formación. Somos seres en constante construcción y por consiguiente imperfectos. Somos seres que a contraluces somos contradictorios. Entonces no podemos estar uniformados en eso. Peor aún, si nos enganchamos a ese tipo de categorías tan cerradas, tan más allá de las expectativas y de lo que probablemente seamos, nos llega a generar una angustia enorme. Y eso, por ejemplo, yo lo he visto con chicos de su edad, que después de determinados años sienten una angustia al no entrar en la universidad, porque si en determinada edad no entran a la uni, se invalidan, no son nada. Y les viene ahí una andanada de rechazos, de marginación, de que tú eres el perdedor porque tienes 22 años y no estás en la universidad, y eso los lleva a tomar malas decisiones, como por ejemplo, andar concursando en procesos de universidad sin saber qué onda y con todo lo que implica. Entonces ahí la filosofía tiene una cuestión bien práctica. ¿Hasta dónde es cierto lo que me están diciendo? Y hasta qué tanto yo puedo, pues, generar un cambio, ¿no? Elegir mi propio camino. Y en ese punto la filosofía, pues, es retadora. Es retadora más no poder. ¿Sale? Y eso, pues, va más allá de que se aprendan el platonismo, no sé qué, el epicurismo, la filosofía renacentista, que sí es importante. Digamos que ese tipo de conocimiento canónico da bases. Vale la pena acercarse a él. Pero no es, digamos, el centro líquido de ese chicle, ni lo más valioso. Es un referente, pero no es lo único. Ahora, bien, sin ese referente, poco o nada podemos sacarle provecho a la filosofía. Y acabamos un poquito peor, que es algo muy parecido a lo que es con la historia. La historia no son fechas, datos o eventos de ese tipo. La historia va más allá de eso. Pero sin conocer un poquito de esos acontecimientos o eso tradicional, pues difícilmente vamos a explotar realmente lo que podría dejarnos la historia. Y es algo muy parecido que sucede con las otras disciplinas que ya conocen. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna duda? Espero que sí, muchas. Pero que el punto haya quedado claro. ¿No? Bueno, entonces yo creo que por aquí la vamos a dejar porque este tema que se viene es un poquito más extenso y no lo vamos a este, agotar en 10 minutos. Y bueno, por ahí hay dos que tres preguntas con las que me gustaría contar con ustedes que tampoco las vamos a matar en unos 10 minutos. Entonces, me parece que aquí damos el cierre de la sesión. Quiero escuchar cómo se sintieron, qué les pareció la clase. ¿Qué les dejó? También si hay tomatazos adelante.
Estoy atento. Christopher, ¿cómo te sentiste hoy? Ok, David. Bueno, ahí te recomiendo que cheques los videos que les compartí, ¿sale? Para que puedas solventar esa pequeña limitación, pero yo creo que ahí también tienes que empezar a ganar confianza. Dirían las compas feministas. Empezar a empoderarte a que puedes realizar las cosas, que implica más que memorizar, leer de forma razonada y tener el juicio para poder aplicar todo lo que has aprendido, pues desde matemáticas hasta historia. Y eso es ahí en donde también entra la filosofía. Si nos compramos el esquema que viene de manera explícita en esto, pues las tenemos de perder, imagínense, son muchos. Uy, espérate, Clau, espérate, porque la siguiente semana, la siguiente clase, el día de mañana vamos a tocar ese punto, ¿eh? La verdad es que va a estar muy bonito. Va a estar muy, muy bonito. Y ya que estás en esa inquietud, yo te recomiendo que leas de poquito en poquito Vivir con los antiguos. Te les voy a pasar ese libro. La verdad es que está muy sencillo de leer y hace que te enganches más en la parte de no solamente de la filosofía, sino también de la historia y la literatura. Es bastante completo, muy, muy completo. Ahorita les voy a pasar ese libro. Sí, sí, por eso planteé el examen en 10 días hábiles de 2 horas. Ahora, como les comenté en un principio, no vamos a profundizar desafortunadamente. O sea, prácticamente cada sesión implicaría un curso completo, que también escapa de mis capacidades y no es conveniente, ya que justo es el principal propósito es de que tengan lo necesario para el examen, pero sí lo vamos a ocupar, por eso nos vamos a ver diario, pero ahí requiero una constante ustedes y yo, y que, como dicen en el barrio, se ensucian las manos. Desafortunadamente aquí uno de nuestros principales enemigos es el silencio. Entonces, si no hay una interactividad, si ustedes no exponen sus inquietudes y sus necesidades, híjole, no vamos a librarla, ¿sale? Pero sí, dalo por hecho, Deyanira. Y no, y ese es entiendo la duda, pero no se claven tanto en si acabamos o no acabamos el temario. De nada sirve saber si sí vas a acabar, si no estamos en lo más importante que es aprender, ¿vale? Pero sí, tú no te preocupes por eso. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, les agradezco muchísimo el que se hayan conectado. Esperen la grabación de la clase, la voy a colgar a mi canal de YouTube. Pues espero hoy en la noche. En el transcurso del día me voy a dar la tarea de intentar subirla para que la tengan. Voy a hacer todo lo posible para que el mismo día suba la clase, aunque
No puedo asegurarles que así sea, sobre todo por las limitaciones de equipo. Sin embargo, sí, voy a darme eh, a la tarea de que la puedan tener a la brevedad para que ustedes, en caso de que quieran repasar, pues bueno, puedan checar la grabación. ¿Sale? Bien, ¿algo más? Uy, no. Y ahí hay bastantito. Te va a comentar que les voy a pasar. Va a estar muy, muy padre. ¿Sale? También acuérdense que estamos en semana gratis, ¿vale? Y que en caso de que quieran quedarse por el resto del curso, tienen hasta el día viernes para poder hacer el pago. Pero por lo pronto pueden entrar a las sesiones, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Ok? Bueno, pues si no hay nada más que agregar, nos vemos el día de mañana. Gracias por estar aquí en el inicio y ojalá que puedan estar en la mayoría de las clases, ¿vale? Cuídense mucho, bonita tarde, que tengan excelente inicio de semana. Hasta mañana, hasta mañana. Bye, 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 bye.